por el SIS. Entonces, esto debe ser de la prestación brindada por la institución prestadora de servicios de salud. A partir de ahora, institución prestadora de servicios de salud, vamos a denominarla como IPRES, como también del asegurado que la recibe. Y se va a caracterizar por contener una numeración única que va a identificar esta FUA y se va a utilizar como fuente de información para los registros informáticos. También para los procesos de validación prestacional y como comprobante de pago de las prestaciones. Y el FUA tiene carácter de declaración jurada también. Entonces, hay algunas instrucciones que debemos seguir para el correcto llenado del formato único de atención, que se registra solo una prestación por formato, pero se pueden registrar varias en caso de que sean prestaciones preventivas. Ya vamos a ver más adelante en qué situaciones se dan estas prestaciones preventivas. Y en este caso ya podemos registrar varias en el mismo día, si es que se realizan en el mismo día. Y para el caso en que se permita registrar más de una prestación, entonces el contrato o convenio se debe especificar los criterios que permitan desagregar dichas prestaciones para fines estadísticos o de análisis. Vamos a ver que existen dos formas de llenar el formato único de atención. Está el preimpreso y el electrónico. Y dentro del electrónico también va a haber dos formas, uno que es con firma digital y otro que es sin firma digital. En el preimpreso vamos a ver que está el número de formato, se debe escribir con letra imprenta, mayúscula y legible. Ya un momento voy a mostrarles un ejemplo de este. Debe estar en un solo color de tinta. Con respecto a si es azul o negra, puede ser cualquiera de estas dos, pero si utilizamos el azul, se utiliza el azul en todo el documento. El negro igual, negro en todo el documento, no se combina colores. Y se hace por duplicado. Y en caso de que el precio sea punto C digital, porque acá nosotros vamos a mandar al centro de digitación y otro se queda en la entidad, en la institución prestadora de servicios de salud. Entonces, por eso es duplicado. Y en este caso de que si es un centro de digitación, ya no necesita hacer un duplicado porque ahí mismo lo van a digitar. Y esto va a ir al CIGEPS. En el caso de que el electrónico, las IPRES que cuenten con un sistema informático diferente al ARTSIS y el CIGEPS van a poder hacer esto. Y al finalizar la atención, la IPRES va a imprimir la FUA. Y con relación al llenado de FUA, tanto preimpreso y electrónico, en los recuadros que tengan alternativas se coloca una X o el número que corresponda. Y también se debe registrar la firma y sello de responsable de la atención para los formatos preimpresos y FUA electrónicos sin firma digital. Y se registra la firma o huella digital del asegurado, usuario o apoderado según corresponda. Y en caso de que este paciente no pueda firmar o colocar su huella, debe firmar el apoderado. El apoderado igual brinda sus datos y todo formato con error en el registro, ya sea por omisión de algún dato, porque no se pueda leer bien, pues, ya sea con borrones, con enmendaduras o añadiduras, entre otros que puedan ocurrir sobre datos de filiación principalmente, aunque en general puede ser sobre cualquier dato que esté en la FUA, esto puede ser rechazado y lo más probable es que sea rechazado. Entonces, ya yendo un poco más a las FUAs, vamos a ver el personal que atiende. A ver, primero les voy a pasar a mostrar una FUA. A ver, un momento. Ya, entonces, aquí pueden ver un modelo de FUA de formato único de atención. Vamos a ver que aquí va a tener un número de formato. Ese número de formato va a ser dependiendo de cada IPRES y de cada FUA. O sea, tiene sus códigos ya hechos. ¿Ya? Acá también vamos a ver de la institución prestadora de servicios de salud. Vamos a ver de que tiene un código RENAES de la IPRES. Cada IPRES va a tener un código. Siempre va a ser el mismo código en todas las FUAs. Si es que en el caso en el que trabajemos en Serum, ya nuestro centro de salud va a tener un código que va a ser siempre. Y el nombre que va a ser igual siempre el mismo. En el caso del personal que atiende
Puede ser de la institución prestadora de servicios de salud, puede ser itinerante o puede ser de oferta flexible. Y igual, acá la oferta flexible va a tener diferentes códigos. Generalmente vamos a hablar acá de la institución prestadora de servicios de salud. Entonces, aquí, en este caso, vamos a ver si es que es de la IPRES, es el personal de salud que brinda la atención de la IPRES, con la cual tiene un vínculo contractual. Cuando es itinerante, es el personal de salud que brinda atención también en la IPRES, pero no tiene un vínculo contractual. Y en la oferta flexible es un equipo de salud que brinda atención extramural, preventiva o recuperativa de manera complementaria a la red del local de servicios de salud. Y en los casos en que la atención es realizada por oferta flexible, se debe registrar el código de esta en la casilla correspondiente. En otras palabras, oferta flexible es cuando hay una campaña médica. Por ejemplo, estamos en nuestro puesto de salud, hay una campaña médica, esa va a ser la oferta flexible. En cuanto al lugar de atención, entonces vamos a ver de que si el personal que atiende lo hace dentro de la IPRES, va a ser intramural. Si lo hace fuera de la IPRES, extramural. Y igual se marca con una X. Luego vamos a ver la atención. En cuanto a la atención, va a haber ambulatoria, referencia o emergencia. Ambulatoria, que es la atención de consulta externa o extramural, brindada por la IPRES, que realiza la atención. Y se registra esta opción cuando el asegurado o usuario se atiende por consulta externa sin hoja de referencia y corresponde su atención de acuerdo a la categoría de la IPRES y de la normatividad vigente. De referencia es cuando la atención de un asegurado o usuario es referido por una IPRES para una atención ambulatoria. Puede ser una interconsulta de especialistas o por apoyo diagnóstico, también por apoyo tratamiento, por emergencia. Y en este caso, cuando sea una referencia, acá vemos, dice referencia realizada por, acá va a ir el código RENAES, que por ejemplo, aquí dijimos que cada IPRES tenía su código RENAES. Entonces, de la IPRES, la cual está viniendo el paciente, acá va a ir ese código. Luego acá va a estar el nombre de la IPRES y finalmente el número de la hoja de referencia. Y en cuanto a la emergencia, esta va a ser la atención de daño que pone en riesgo la vida y que puede producir lesiones permanentes. Y también van a corresponder a las atenciones de emergencia que son atendidas por una IPRES sin referencia previa. Y se marca en el cuadro de emergencia. En cuanto a la IPRES o oferta flexible que realizó la referencia, igual, como ya les expliqué, se consigna en la fuga el código RENAES, el nombre y la hoja de referencia, el número de la hoja de referencia. En cuanto al asegurado o usuario, vamos a ver de que se pone su identificación. Primero, vamos a poner el TDI. El TDI va a ser 2 cuando es documento nacional de identidad y 3 cuando es carnet de extranjería. Entonces, se pone 2 y ponemos el DNI. Y luego, siguiendo con el código de asegurado, este va a ser un número asignado en el formato digital de afiliación para la identificación del asegurado. Entonces, vamos a ver que va a haber 3 campos, excepto en los recién nacidos, quienes van a tener primero un número normal y luego generalmente es el número de DNI. Entonces, en el primer campo se consignan los 3 primeros dígitos, que responder al código de la direza, el código de acá en Arequipa es 40. Entonces, en el siguiente campo ya se consigna un dígito o letra que corresponde al tipo de plan de seguro que tenga el asegurado según la normatividad vigente. Entonces, puede ser 2 cuando es afiliado al régimen subsidiado con DNI, 3 cuando es afiliado al régimen subsidiado con carnet de extranjería. Cuando es la E es una afiliación temporal, la 9 es un CIS independiente, la R es el CIS emprendedor y el 8 es el CIS microempresas. En este caso vemos que es un afiliado a régimen subsidiado con DNI. O sea, tiene un CIS con DNI. En esta siguiente casilla es un asegurado a otras entidades es asegurado a otra institución administradora de fondo de aseguramiento en salud, las IAFAS. Entonces, se registra el código de la institución de la cual procede el asegurado. Entonces,
Puede ser 1 si procede de salud, 2 de las Fuerzas Armadas, 3 de Salud Pol, 4 otros y 5 sin seguro. Y en la casilla inferior ya se registra el código o número del seguro. Luego ya se pasa a ver los apellidos o nombres, el sexo, la fecha de parto, la fecha probable de parto. Entonces, acá vemos apellido, paterno, materno, nombre, otros nombres, todo, como recordar, todo es en mayúscula. En este caso es solo un ejemplo, pero se debe hacer en azul o en negro. Y aquí vemos fecha probable de parto. Pero ¿por qué en este caso, quizás alguno dice, ¿por qué en este caso todo está con X? Porque solo estamos obligados a poner la fecha probable de parto o fecha de parto cuando tengamos una atención de parto normal, que también vamos a ver más adelante los códigos. Este es el código de prestación, que es el 054, una atención de cesárea, que el código de prestación es 010, o control de puerperio. La atención de cesárea, disculpen, 055 y control de puerperio 010. Entonces, solo en estos casos se pone fecha de parto y fecha probable de parto. Luego se continúa con la fecha de nacimiento, que se pone el día. El día, así sea 1, siempre se va a poner 0, 1. El mes, igual. Si es 1, 0, 1. Así, y hasta los días que corresponden y en el año igual. Luego el número de la historia clínica, etnia, ¿dónde está? Acá. El sexo también masculino, femenino, si es que es salud materna, si es que es gestante, si es puérpera, el número de historia clínica, la etnia. Acá vemos que, por ejemplo, dice 58. Entonces vamos a ver de que hay ciertos códigos. Esto es otra norma técnica. Entonces, acá está el código de pertenencia étnica. Por ejemplo, si es que es un afroperuano, se pone 56. También se puede llamar sambo, mulato, negro, moreno. Y generalmente hablan español estas personas. También están los blancos, que acá vamos a hablar de los más comunes, que son los blancos, es el 57, que también habla español. Los asiáticos descendientes, que es el 59, se le puede decir chino o ponja, y generalmente hablan japonés, chino, coreano o también español. El 58, que es el más común, a la mayoría se le va a poner como mestizo, que también se le conoce como mestizo cholo, y la lengua que habla es español. En otro, que no es que solo existan estos, por si acaso, existen, no recuerdo muy bien, creo que son 70, como les comento, es otra norma técnica, entonces para cada etnia hay un código diferente. Entonces, si es que revisamos en esa norma técnica y no encontramos que encaje en ninguno, lo cual va a ser muy difícil, se pone 60, que puede ser un gitano, un calé, un rom. Otro que es común también, que lo considera acá, es el número 40, que es para los quechuas. Entonces, los pueblos quechuas vemos que no tienen otras denominaciones, así un conjunto de entidades. Aquí vamos a encontrar las chopcas, las huancas, chancas, huaylas, queros, cañaris y cana. Y generalmente eh, la lengua que usan es el quechua. Y también se nota la salud materna acá. Entonces, luego viene el DNI. El DNI, el certificado de nacido vivo o afiliación de recién nacido vivo. Entonces, en el campo de DNI vamos a ver que solo vamos a registrar en caso de atención de parto. El código de parto puede ser 054 o 055 de una asegurada o usuaria de SIS, y se registra en el campo correspondiente al número de DNI o número de certificado de nacido vivo o número de afiliación del recién nacido. Y de producirse 2 o más nacimientos, debe registrarse en cada campo el número de cada recién nacido según el orden de nacimiento en la casilla correspondiente. Que van acá. Y están exceptuadas de este registro los óbitos fetales o natimuertos, en cuyo caso deberá registrarse el CIE 10 correspondiente. Aquí también, para recordar un poco la diferencia entre óbito fetal y natimuerto, óbito fetal son los que ya han muerto dentro de la gestación, y los natimuertos son los que van a fallecer en el momento de la gestación. Luego vamos a ver de que las instituciones prestadoras de servicios de salud que cuentan con una oficina registradora auxiliar de RENIEC, que es la hora RENIEC, deben registrar el número de DNI. Y las IPRES que no cuentan con esto,
pero cuentan con el registro del CNV digital, debe registrar el número del CNV. Y la IPRES que no cuente con hora de RENIEC o el CNV en línea debe registrar el número de afiliación temporal, DNI, en el marco de la normatividad vigente. Luego seguimos con la parte de la atención. Esto también, como vemos, vamos a ver que la fuga va a estar dividida en varias partes. Al inicio está de la institución prestadora de servicios de salud, del asegurado. Ahora vamos a pasar de la atención. Entonces, la atención se pone en fecha de la atención, en día, mes y año. La hora también. Y se pone la unidad productora de salud. Aquí hay algunos centros de salud que van a tener su unidad productora de salud correspondiente, otros que no, y igual va a tener su código correspondiente. Y el código de prestación, por ejemplo, en este caso vemos el código 075. Este código 075 corresponde a una atención extramural rural. Esto significa en un ámbito rural, puede ser en un centro de salud de un nivel 1, y que ha sido fuera de este centro de salud. Dentro de la comunidad, fuera del centro de salud. Y el otro usado también comúnmente es la atención extramural urbana, que puede ser acá en ciudad cuando salen a hacer campañas y atienden fuera del centro de salud o fuera de la IPRES. Y los códigos prestacionales adicionales, recuerdan que al inicio les mencioné de que en la fuga normalmente solo se hace una atención. Entonces, pero cuando son preventivos puede haber más. Entonces, aquí se pone cada código de prestación adicional. Más adelante también vamos a ver que para cada atención va a tener un código. Y continuando, vamos a ver que también acá en la hospitalización se puede poner la fecha de ingreso. Se pone el día, mes, año. Y igual, el día de alta, día, mes y año. Esta fecha de corte administrativo se da cuando hay un paciente que está hospitalizado más de 180 días. Entonces, cuando está hospitalizado más de 180 días, se pone de ingreso y se pone de corte. Entonces, una vez que pongamos de corte, puede que su alta sea después de los 180 días, entonces normal se pone el alta. Si su alta, digamos, ya pasó 180 días, la primera vez hubo un corte, pasa otros 180 días, entonces va a haber otro corte, entonces, ¿dónde lleno? Entonces, se pasa a vincular. Incluso después del primer corte ya se vincula ya. Entonces, acá se pone el código de autorización del reporte vinculado y el número de fuga con la cual vamos a vincular. Y igual se sigue haciendo así. Dependiendo de cuánto tiempo dure, se pueden vincular varias fugas. Luego, el código pregestacional. Aquí vamos a ver de que puede que haya... primero vamos a ir ya a actividades preventivas y otros. En las actividades preventivas... son en las que se pueden ver, hacer mayor de una atención al día. Entonces, aquí vamos a registrar el peso, la talla, la presión arterial y de la gestante también se registran ciertos datos, el CPN, la edad gestacional, la altura, se registra el recién nacido, la edad gestacional recién nacido, el APGAR al primer minuto, a los 5 minutos, si hay un corte tardío de cordón de 2 a 3 minutos. Y en cuanto se va a ver el CREP, se va a ver el perímetro abdominal, si es que es un recién nacido prematuro, si es que hay bajo peso al nacer, si es que hay una enfermedad de gestantes, del puerperio y la casa. En la LP, el TEPSI, la consejería nutricional, la consejería integral, IMC, en cuanto a joven y adulto, se hace la evaluación integral, en cuanto a adulto mayor, PACAM y el tamizaje de salud mental. Y en cuanto a diagnósticos, vamos a ver de que en el diagnóstico la descripción puede ser, por ejemplo, en este caso están poniendo adolescente normal. En tipo de diagnóstico puede ser presuntivo,
definitivo o repetitivo. Repetitivo es cuando ya tiene un diagnóstico antes y viene y continúa con ese, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y se trabaja con el código del CIE-10. Entonces, esto es al ingreso. Si es que es un paciente ambulatorio, entonces solo se pone al ingreso. Si es que es un paciente que esté hospitalizado, ya se pone el egreso, que puede ser también diagnóstico definitivo o repetitivo. Entonces, igual se pone el CIE-10. En cuanto a los productos farmacéuticos, los medicamentos, que normalmente se van a encontrar en el reverso de la fuga, vamos a ver de que cada producto va a tener un código, el nombre, y ya, esto vamos a ver a más detalle más adelante, que es la fórmula, la concentración, esta es la presentación, cuánto está recomendando el doctor en su receta médica, cuánto se le entrega y el diagnóstico. Ese también tiene un código cada medicamento. Aquí, las formas farmacéuticas, vimos que era que puede ser en suspensión, en inyección, en tableta. Luego la concentración, que puede ser en miligramos, mililitros, en porcentaje, en por ciento, el volumen o peso del medicamento, el precio es la cantidad indicada por el responsable de atención, el ENTR es la cantidad que el responsable de farmacia entrega al asegurado o usuario, y el DX es el número de diagnóstico para el cual se prescribió y se entregó el medicamento. Entonces, vamos a ver que en el FUA se encuentra de manera ya preestablecida el detalle de los medicamentos prescritos o entregados a los pacientes asegurados atendidos. Y también hay un código igual para los dispositivos médicos, para los procedimientos de diagnósticos por imágenes y laboratorio, para un subcomponente pregestacional si es que hay procedimientos, si es que igual se pone si es que hay observaciones. Entonces ya, volviendo a la fuga para completar, ¿dónde está esta parte? Ya. En el concepto pregestacional vamos a ver que puede ser una atención directa y acá se pone el número de autorización y el monto, la carta de garantía y el monto, si es que hay un traslado, si es que hay gastos de sepelio, igual en caso de que sea un natimuerto, si es que sea un óbito, si es que sea otro. Esto vamos a ver dentro de un rato cuáles son los gastos y también ciertas cosas que deben tener relación por las cuales si no nos damos cuenta puede que nos rechacen la fuga. Entonces, aquí también vamos a ver del destino del asegurado o usuario. Si es que ha habido el alta en el mismo IPRES, o si es que se le va a citar, si es que se le va a hospitalizar, si es que tenemos un referido que sea de emergencia, de consulta externa o de apoyo al diagnóstico. Si es que es un contrarreferido, si es que es un fallecido, acá también se nota si es que hay el corte administrativo. En caso de que se refiere o se contrarrefiere, acá se pone, si es que nosotros vamos a referir, el código de la IPRES a la cual estamos refiriendo o contrarrefiriendo. Igual acá el nombre y la hoja de referencia o de contrarreferencia. Y también acá vamos a ver las vacunas y el número de dosis. Acá vamos a anotar todas las vacunas, la BCG, la DPT, la APO, la ASA, la SPR, la ESR, la HBV, la influenza, entre otras. Y si es que están completas para la edad o no. Acá se anota en número de dosis, no en... Entonces, acá también algo importante es el grupo de riesgo para hepatitis B. Entonces, se pone como grupo de riesgo en número. Por ejemplo, el trabajador de salud es el número 1. 2 es trabajadores sexuales. 3 es los HCH. 4 es privado de libertad. 5 las Fuerzas Armadas. 6 la Policía Nacional. 7 estudiantes de salud. 8 los politransfundidos y 9 los drogodependientes. Acá lo que les mencionaba, que era el diagnóstico, el tipo de diagnóstico, el CIE-10. Aquí vamos a ver que también tenemos que registrar los datos de la persona que está atendiendo, en este caso seríamos nosotros. El número de DNI, los nombres, todo en mayúscula, el número de colegiatura.
al responsable de la atención se pone un código. Aquí, en caso de que sea un médico, se pone 1. El farmacéutico 2, cirujano dentista 3. Por ejemplo, en este caso se pone 3. Entonces, en especialidad se pone cirujano dentista. Y este es el número de RNE y si es que es egresado también. Entonces, aquí ya se pone la firma y sello del responsable de la atención. Y acá, si es que se firma el asegurado, se marca una X en el asegurado. Si es que firma el apoderado, una X en el apoderado. Acá se firma, se pone el nombre del apoderado, nombres y apellidos, en caso de que esté firme, y el DNI o la cédula de extranjería del apoderado. Igual acá, si es que puede el asegurado, si es que no, el apoderado. Y vamos a ver que en el reverso también se hace lo mismo. Firma y sello de responsable de procedimiento, en este caso es de farmacia o laboratorio, porque acá vemos que en el reverso van a estar los productos farmacéuticos y vamos a ver acá se registra cuánto se está entregando y cuántos es el que el doctor o el personal responsable de la atención ha recetado y cuántos se está entregando en sí. Entonces, por eso aquí es el responsable de farmacia o laboratorio. Entonces, igual se firma acá el asegurado, apoderado, igual los datos completos y el DNI y la huella. Luego, pasando a las reglas de consistencia, por ejemplo, vamos a ver de que, como su nombre dice, hay ciertas reglas al momento de llenar las fugas que deben tener sentido, que de por sí podría decirse que tienen lógica, pero si no tenemos cierto cuidado, podemos confundirnos. Por ejemplo, el código de prestación para el tipo de intervención preventivo. Ese es un tipo de intervención preventivo. Control de recién nacido con menos de 2.500 gramos, prematuro, con secuelas al nacer. El código de prestación es el 002. Pero, por ejemplo, la etapa de vida en la cual se debe hacer, que es una referencia, es de 0 a 1 año. Por ejemplo, nos confundimos el 20 y le ponemos, nos confundimos y ponemos 0,20 y ponemos de 1 año. Entonces, no va a tener sentido el código con lo que estamos haciendo. Igual, la edad mínima es 0 días y la edad máxima es 12 meses. Si es que ponemos el código 002 y en edad ponemos uno de 2, 3 años, tampoco va a tener sentido y muy probable es que rechacen esta fuga. Y, por ejemplo, el sexo al cual se hace, la mayoría vamos a ver que se hace a ambos. La hospitalización no requiere hospitalización, entonces no podemos poner hospitalización en este caso. Tampoco a las gestantes, a las puérperas. Y así vamos a ver, por ejemplo, tamizaje neonatal es lo mismo. Y aquí, por ejemplo, uno que cambia, que es la atención del puerperio natal y prenatal, que es de gestantes. Por ejemplo, acá la edad mínima es de 9 años y la edad máxima es 60 años. Y, por ejemplo, en este caso, el sexo solo se aplica a sexo femenino. Entonces, también tener cuidado en eso. Y así, hay varios códigos que esto creo que sería ideal pasarles porque hablar uno por uno son bastantes. No solo es esto, que son, por ejemplo, en preventivo tenemos esto, el control de recién nacido, el tamizaje, puede ser el control de crecimiento de 0,4, de 5 a 9, de 10 a 11, la atención temprana, el suplemento de micronutrientes, la consejería nutricional, y así, profilaxis antiparasitaria, y entre otros. Y luego vamos a tener las recuperativas. Acá va a estar la atención inmediata de recién nacido, el internamiento de recién nacido con patología no quirúrgica y el que sí tiene patología quirúrgica, atención de parto vaginal, cesárea, consulta externa, así entre otros. Estas son actividades que van a necesitar recuperación. Y acá te aparece cuántos días. Luego vamos a tener las actividades que van a necesitar rehabilitación, las prestaciones administrativas y, por ejemplo, en la siguiente vamos a tener ya, por ejemplo, las prestaciones con el código, el tipo de prestación y si es que lo que debemos hacer, por ejemplo, el alta o si es que necesitas cita. Por ejemplo, acá nos dice, control del recién nacido con menos de 2.500 gramos de peso, prematuro y con secuelas al nacer. Se debe dar alta, debe ser citado de nuevo. No requiere hospitalización, no es una emergencia y se atiende por consulta externa. Puede que necesitemos apoyo diagnóstico y puede ser contrarreferido.
puede ser, no es obligatorio. Igual en tamizaje neonatal y así, en las diferentes actividades, nos va a guiar si necesita alta, si puede ser citado, si necesita hospitalización y así. Luego vamos a ver de que, por ejemplo, cada actividad preventiva vamos a ver si es que tiene una condición excluyente de otra y igual, según el código de prestación. Luego vamos a ver los topes máximos por unidad de medicamento. Igual, al momento de reciclar, el tope máximo que se puede recetar, por ejemplo, un medicamento en Shapú, en no hospitalizados y hospitalizados, solo se puede recetar uno, no podemos recetar dos, tres. Igual, los consultorios en un no hospitalizado son dos, en un hospitalizado son cuatro. Y así está de varios medicamentos que vamos a ver, los más usados. Y igual, acá de otros medicamentos, por ejemplo, el haloperidol, la risperidona, el mínimo es 1, el máximo es 360 y así. Luego, acá en los gastos, los topes monetarios en las prestaciones por sepelio, por ejemplo, el código de prestación para un sepelio por óbito fetal, el tope es 350 soles. Entonces, la acción que se debe hacer es no dejar grabar si se sobrepasa el tope monetario. Entonces, si nosotros en la parte que vimos que se debía poner la autorización, el código de autorización y el monto de dinero, por ejemplo, si es que para un sepelio por óbito fetal nosotros ponemos 400 soles, entonces van a rechazar esa fuga, no va a valer esa fuga. Igual, el sepelio para recién nacido 350, para niños 700, para adolescentes y adultos es 1000. En este caso es la regla de consistencia 8, que es el tipo de responsable de atención y necesidad de contar con colegiatura y registro de especialidad. Por ejemplo, acá el médico sí debe tener colegiatura y la especialidad es opcional. Y así, para cada diferente prestador de salud. Acá vamos a ver, por ejemplo, esta es la regla de consistencia 9, que son prestaciones en las que se puede brindar oxígeno y usar accesorios. Por ejemplo, en una atención inmediata de recién nacido, como mínimo 0 y como máximo 3.000 litros de consumo diario. Y así. Por eso, esto también es importante aprender. No podemos pasarnos del máximo porque lo que pasa es que no van a rechazar la fuga. Entonces, si rechazan la fuga, no hay forma como se devuelva ese gasto. Acá, en la regla de consistencia 9, que es la codificación de las especialidades y la necesidad de contar con el RNE. Y aquí vemos todos los códigos de especialidades que se van a poner también. En esta, la regla de consistencia 12, que es la prestación con medicamentos de tratamiento de apoyo al diagnóstico. Por ejemplo, el suplemento de micronutrientes no se deja grabar si falta y se ve como un insumo. Y, por ejemplo, la regla de consistencia 13 ya es el tope de prestación por asegurado en un establecimiento de salud. Acá se va a ver desde dónde se considera el año, desde el nacimiento, y como les comento, ya sería que para que cada uno lo revise. Sí son importantes todo, pero es bastante. Entonces son, no recuerdo cuántos eran, pero no acaban, no recuerdo el número exacto, pero son bastantes. Ya, eso ya les estaría pasando por el grupo para que cada uno revise, y ahora no sé si tendrían alguna duda o quisieran agregar algo.